Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Le doy la bienvenida a Frente, en ausencia del director don Renato Álvarez, que ya la próxima semana estará acá dirigiendo este foro líder en la televisión hondureña. Le saluda Ramón Matute con un tema de actualidad por lo que pasó ayer en la cárcel de máxima seguridad de La Tolva, pero también de actualidad porque este tema de la inseguridad de las cárceles en Honduras se viene hablando no desde ahorita. Es un tema que se aborda desde los 80, 90, principios de los 2000 y hoy en día que estamos viviendo una situación muy difícil en esta masa poblacional que guarda prisión en estas cárceles del país. Son más de 20 cárceles que operan en Honduras. Vamos a hablar de este tema, pero hay 3 cárceles de máxima seguridad, que es las ubicadas en La Tolva, lo que pasó ayer, en Morozolí, El Paraíso, la cárcel ubicada en Ilama, Santa Bárbara, llamada El Pozo, y también la ubicada en Siria, El Porvenir, en Francisco Morazán. Lo que pasó ayer es el reflejo de una situación muy dura y muy crítica, que es el tema que vamos a abordar hoy con nuestros invitados, a quien presento rápidamente aquí en el Frente a Frente de esta mañana. Saludo al general de brigada Willy Joel Oseguera Rodas, comandante de la Policía Militar. ¿Cómo está, general? Muy buenos días, licenciado. Un placer estar aquí, aprovechar este espacio para lamentar la muerte del padre del director, esperando que Dios lo más pronto posible pueda darles condolencia a la familia. Gracias, general. Coronel de Infantería Amílcar Hernández, comandante de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. ¿Cómo está, coronel? Buenos días, licenciado. Muchas gracias por la invitación y permitirnos aquí venir a explicar algunos aspectos desde el punto de vista nuestro relacionados con el tema de los centros penales. Gracias. También saludo a la licenciada Migdonia Ayestas, una mujer que siempre está actualizada con estos datos de seguridad y también de inseguridad en el país, del Observatorio de la Violencia de la Máxima Casa de Estudios. ¿Cómo está, licenciada? Muchas gracias, Ulises, y lamentar también profundamente la muerte de un padre, y el padre de Renato, que fue el ejemplo, pero también poder dar el consuelo a sus familiares y a los que están enfermos en este momento. Y gracias por la invitación. Para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es también un hecho de estar en el análisis de los problemas del país, pero también para evidenciar soluciones, que eso es lo que se busca siempre. Así que muchas gracias. Gracias. Ramón. Perdón, Ramón. Gracias. Queremos comenzar con pie derecho. Sí. También saludo a la abogada Glenda Ayala, comisionada del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Humanos o Degradantes. ¿Cómo está, abogada? Mucho gusto. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Como mecanismo nacional, pues siempre estamos institución estatal que tiene una vinculación internacional, ¿verdad? Y un mandato a raíz de que el Estado de Honduras suscribe la Convención contra la Tortura y su protocolo facultativo, se obliga a crear esta institución y obviamente a darle la independencia técnica, administrativa y presupuestaria para poder abordar este tipo de temas que tienen que ver con tortura, con tratos inhumanos y degradantes. Lamentamos la muerte de el padre del compañero, ¿verdad? Y nos solidarizamos con él. Muchas personas, compatriotas han muerto, ¿verdad? Y de alguna manera la vida es el único bien jurídico que no es reparable, por mucho que de alguna manera pongamos un valor cuantitativo, pero es irreparable. Así que nos solidarizamos con él y esperamos, ¿verdad?, que en estas mesas de diálogo, en estos espacios, nos permitan buscar soluciones, porque todos somos parte de Honduras y lo que queremos es lo mejor para nuestro país. Gracias, abogada. Saludo también a doña Delma Ordóñez, que es la presidenta de la Asociación de los Privados de Libertad. ¿Cómo está, Delma? Mucho gusto tenerla en el Frente a Frente. Buenos días, un poco cansada, pero gracias por la invitación, aquí estamos. Un saludo a la distancia a don Renato, lo siento mucho y que Dios le dé el bálsamo de la resignación por la muerte de su padre. Gracias, Delma. Queremos un debate de altura con conclusiones que realmente nos ayuden a ver una realidad que estamos viviendo en Honduras, pero también aportes que sin duda alguna nos pueden también ayudar a fin de que el gobierno de la República y quienes estén administrando las cárceles en estos momentos, que son las Fuerzas Armadas de Honduras, también puedan tener aportes y conclusiones importantes en el programa. Quiero presentar a mi compañera Gaby Andino, quien tiene la pregunta para hoy en el Frente a Frente de este viernes. Gaby, buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, Ramón. Feliz viernes. Muy buenos días para nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer el tema de este día para que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Cárceles de máxima seguridad en Honduras, ¿ingobernables? Esta es la consulta que ya está planteada a través de nuestras redes sociales para que participe con nosotros a lo largo de las próximas horas. Cárceles de máxima seguridad en Honduras, ¿ingobernables? @Frente a Frente HN, nuestras redes sociales. Gracias, Gaby. La pregunta obligada. Actualización de datos. General de Brigada Willy Joelo Ceguera, comandante de la Policía Militar. Hasta esta hora, ¿cuál es el resultado de lo que pasó ayer en La Tolva? Bueno, ayer, después de una reyerta que le podríamos llamar entre la estructura criminal 18 y la MS-13, el saldo de víctimas mortales son 3. Tenemos 37 privados de libertad que resultaron heridos, 23 de los cuales fueron trasladados aquí al Hospital Escuela Universitario, 3 fueron trasladados al Hospital Gabriel Alvarado de Danlí y 11 que no necesitaron ser movilizados del Centro Penitenciario de La Tolva, donde fueron atendidos y ya están fuera de peligro. Ese es en términos generales el resultado de lo que ayer pasó. Las razones pueden ser muchas, pueden variar. Debemos de entender nosotros como sociedad que estas estructuras han venido teniendo una mutación, pero su rivalidad no ha cesado. Aunque sabemos que se han dedicado a cosas diferentes por las que nacieron, su rivalidad no ha cesado y es probable que lo que se haya dado ayer no sea producto, como he escuchado, de una escalada, ¿verdad? Sino para nosotros creo que fue una oportunidad. Desafortunadamente, en el momento justo que nosotros se lo planteamos a la estructura criminal MS-13 que se encuentra ahí, ellos no nos atendieron y este es el resultado. Entonces ustedes le atribuyen no a una escalada. ¿Ustedes a qué le atribuyen lo que pasó en La Tolva ayer, general? A la rivalidad que ellos tienen. Es bastante... no es fácil discernir por qué los seres humanos nos llegamos a odiar tanto por simplemente tener una afiliación social, porque esa es una afiliación social diferente, ¿verdad? Hemos hablado personalmente con los dos grupos, sí. Hemos tratado de hablar hasta los dirigentes que ellos tienen y no entendemos por qué esa rivalidad es tan marcada, entendiendo que tienen otros objetivos. El nacimiento de las estructuras criminales, luego de que esa asociación social, valga la redundancia de los juegos de palabras, pasa de ser un lugar en donde el joven siente una protección por cualquier cosa que haya pasado en su hogar, se convierte ahora en una asociación para delinquir, que eso es lo que hoy son asociaciones para delinquir. Luego, involucrados ellos en los temas de narcotráfico, especialmente de narcomenudeo a nivel nacional, se pelean lo que nosotros llamamos las plazas, y eso genera una diferenciación entre ellos y lo que probablemente pudo haber generado lo que ayer pasó. Hay muchas inquietudes que son las que vamos a formular en el programa. Me está diciendo producción que hay una cadena a partir de las 7:15, pero quiero escuchar rápidamente a Delma antes de que vayamos a la cadena los argumentos que ha presentado el comandante general de la Policía Militar sobre esto que pasó ayer. Buenos días. Realmente lo escuché y pienso que no comparto alguno de las cosas que él me está diciendo. Yo siento que es parte de los privados de libertad de inconformidad. Ellos sienten una inconformidad a tanta violación a los derechos humanos que se les ha estado dando a raíz de estos meses que tiene la administración, ¿verdad?, de los militares. Puedo hablar de una de las mayores violaciones a los derechos humanos es que no han tenido su visita, ¿verdad? Le han negado su visita conyugal, la visita de los familiares. Sí. Delma, ¿me permite? Sí. Me permite, porque ya está comenzando la cadena de radio y televisión para que sigamos debatiendo el tema aquí en el Frente a Frente. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
Y es que si está pasando, está en tunota.com, que es traído a usted gracias a Banco de Occidente. Y en noticias titulares, a 7 meses de ETA y OTA aún no hay zonas devastadas sin atender. Temporada de huracanes en 2021 ya comenzó y es un martirio para los pobladores. Reanudan entrega del nuevo DNI en Tegucigalpa. En estos centros puedes retirarlo este viernes, así que puede ingresar a tunota.com para enterarse dónde usted puede asistir. Amotinamiento en cárceles de Honduras se han disparado en los últimos años por guerra entre pandillas, y es precisamente el tema que abordamos este viernes. Así fue la entrevista del exjugador del Olimpia Robert Lima con Pineda Chacón. Recordemos que él ha fallecido. Toda la información nacional e internacional gracias a Banco de Occidente. Soluciona al instante con nuestro adelanto de salario en Occidente en línea, nuestros cajeros ATM y las ventanillas a nivel nacional. Solicítalo ya. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Le recordamos el tema de este viernes para que continúe participando en nuestras redes sociales. Cárceles de máxima seguridad en Honduras ingobernables, @frente a frente HN, nuestras redes sociales. Bien, sigamos escuchando entonces a Delma Ordóñez, que estaba reaccionando a lo que planteaba aquí el general de brigada Willy Joel Oseguera, comandante de la Policía Militar. Delma. Así es, buenos días de nuevo a todos, buenos días a mis compañeros aquí en el panel. Pues me refería que ellos hablaban de una disputa entre dos grupos, ¿verdad?, que están dentro del centro penal de Moroselí, pero yo también quiero dar mi opinión y referirme, porque ustedes lo ven dentro del punto de vista donde están ahí, donde ocurrieron los hechos, pero ustedes no se han puesto a pensar que existe una inconformidad de parte de esos privados de libertad, que existe un colapso dentro del sistema penitenciario, que existe una falta de cumplimiento a todas aquellas peticiones que hacen los privados de libertad. O sea, no solamente pensar en el factor de que por qué ellos está un grupo y está el otro y que por eso son los enfrentamientos. No se ponen a pensar que es una forma de ellos de decir, aquí estamos, llamando la atención, están llamando la atención y diciendo, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, tómenos en cuenta, escuchen nuestras peticiones, nos está sucediendo esto, no tenemos agua, digamos en los centros de máxima seguridad, en las cárceles de máxima seguridad, no tienen comunicación con sus familiares. Los privados de libertad no tienen acceso a un teléfono y hablar con su familiar por lo menos 1 minuto al día, ¿verdad? Entonces, no tienen comunicación. Como hablábamos entre cámara, atrás de cámara, las personas están encerradas, ¿verdad? En cubículos, como decían ustedes, 2 personas 23 horas al día, 1 hora de sol, personas que están desesperadas con problemas psicológicos ya. Imagínense, aparte de estar privados de libertad, encerrados en espacios mínimos, no tener espacio para poder salir, estar en el día en el sol, solo tener 1 hora de sol, si la tienen, que algunos no la tienen. Entonces, tantas cosas que se van mezclando, violaciones a los derechos humanos, falta de agua, ¿verdad? No les permiten la visita conyugal, son seres humanos. Miren, nosotros como familiares les aportamos mucho a los privados de libertad. ¿Quién está provocando esta violación de derechos humanos de los privados de libertad desde el punto de vista suyo? El sistema. ¿Quién administra las cárceles? ¿Quiénes administran las cárceles? Estábamos hablando aquí que cómo es posible que tienen que separar ¿verdad? A los grupos de cárceles, que estaba hablando ahí que había salido una resolución, ¿verdad?, en el mes de abril, que se hiciera una separación. Pero yo digo, si estuviera un buen administrador en un centro penal y un grupo está en un lado y otro grupo está en otro lado y sabemos administrarlo y sabemos gobernar el centro penal, ¿por qué deberían de haber estas reyertas? A mi opinión personal, ¿verdad? Para usted, ¿el Instituto Nacional Penitenciario no está haciendo bien el trabajo en las cárceles de Honduras? Siento que no. ¿Está propiciando entonces esta violación a los derechos humanos de los privados de libertad? Siento que deberían de escuchar más a los privados de libertad, deberían de escuchar más sus peticiones. Claro, ellos son personas que cometieron delitos, los están pagando ahí, los están purgando, pero son seres humanos. Ahora, Delma, tienen derecho a la vida. Sí. Tienen derecho a la alimentación, tienen derecho a la salud, tienen derecho a medicamentos, tienen derecho a compartir con sus familiares, tienen derecho. Miren, nosotros los familiares le proporcionamos a ellos seguridad
emocional, mental, económica, alimenticia. O sea, nosotros le podemos ayudar en tantas cosas, ¿verdad? Ahora, usted habla que prácticamente la administración de las cárceles y principalmente estas de máxima de seguridad es un fracaso por parte del Instituto Nacional Penitenciario. Pero ahora le pregunto a usted, y en materia de seguridad, ¿cómo mira el papel de la policía militar? ¿Cómo mira el papel de las Fuerzas Armadas en las cárceles de máxima seguridad? Mire lo que pasó ayer. Licenciado, yo quisiera, en el marco siempre del respeto y con el propósito de dar un mensaje y que planteemos una solución viable, lógica y sostenible. Doña Delma, yo realmente no comparto con usted que haya una violación de los derechos humanos. Usted es una persona que goza de ciertas, diría yo, prerrogativas para darse cuenta de lo que sucede entre los centros penitenciarios. Nosotros respetamos absolutamente toda la normativa penitenciaria, aun cuando no es nuestra expertise. Nosotros no somos expertos en manejo de cárceles, estamos aprendiendo. Hemos venido haciéndolo poco a poco. Pero los privados de libertad tienen visita con sus abogados, aun cuando una cárcel de máxima seguridad no debe tener contacto, se les permite el contacto. Usted lo sabe muy bien, doña Delma, y sabe que nosotros lo sabemos. Discúlpeme, pero lo voy a interrumpir hasta ahora, porque no la habían tenido. Incluso aquí está la abogada Ayala, donde los abogados estaban teniendo reclamos porque no les permitían ingresar a los centros penales. Yo entiendo que estamos en un tiempo de pandemia. Yo lo entiendo. Además de ¿verdad? eso, doña Delma, también usted debe reconocer que se les provee dietas cuando el médico lo permite. Entonces, ese punto de la violación de los derechos humanos, porque es un tema crítico, doña Delma, no es un tema solo de que lo hacen las Fuerzas Armadas, que en este momento estamos en los centros penitenciarios, ¿verdad? Es un tema de país. Presentarnos como violadores de los derechos humanos, de los privados de libertad, aunque sean privados de libertad, no es cierto, y usted lo sabe, porque cuando uno de nosotros cae en un error de esos, el sistema automáticamente, nuestra propia institución, le quita la protección, porque a nadie de nosotros le enseñan a violentar los derechos humanos, a nadie. Se puede cometer un error, doña Delma, en el ánimo de hacer algo bien, pero no es sistematizado, no es una filosofía institucional la violación de los derechos humanos. Y no, mire, si nosotros agarramos sistemas penitenciarios y los comparamos con el nuestro, nosotros no llegamos ni a la mitad de lo que es un sistema penitenciario de máxima seguridad, porque hay contacto personal y usted lo sabe. Les damos alimentación que les viene de afuera y usted lo sabe. Entonces no es cierto que violentamos los derechos humanos, tampoco es cierto que nosotros estamos en un sistema de máxima seguridad como de otro país. Si lo comparáramos acción por acción, le aseguro que no llegamos ni siquiera al 75% de lo que es una cárcel de máxima seguridad. Entonces, quiero ser realmente claro en esto. Permítame, nuestra intención no es la violación de los derechos humanos. Permítame, general. Entonces usted está diciendo que no tenemos cárceles de máxima seguridad en Honduras. En comparación con la aplicación de otros estados en donde sí hay máxima seguridad. Bueno, y estos conceptos de cárcel de máxima seguridad, entonces, ¿por qué lo empleamos? Porque hasta los mismos periodistas empleamos porque tenemos que adecuarlo a nuestro medio, licenciado, tenemos que adecuarlo. ¿De dónde veníamos? ¿A dónde estábamos hace 8 años? ¿A dónde estábamos? ¿Cómo estaban los centros penitenciarios? ¿Cómo estábamos? Hay que decirlo. ¿Cómo veníamos? ¿A dónde estábamos? Gobernaban absolutamente las cárceles. Y hemos venido paulatinamente. No hemos alcanzado lo que quisiéramos. Reconocemos que son seres humanos, doña Delma. Reconocemos que lo son. Pero reconozcamos también que cometieron un error. Y que ese error, como seres humanos cometieron, debe de hacerles sentir a ellos algo, el sistema. Así funciona, ¿verdad? Nosotros no nos vamos a pasar más allá de lo que dice la norma. No lo vamos a pasar por formación. Se lo dice un soldado de 36 años de servicio. No lo vamos a hacer, no estamos formados para eso, para violentar los derechos humanos. Discúlpeme, y todos los actos de tortura y todos los actos de tratos crueles y inhumanos que se han cometido en algunos centros penales, y el castigo que dice usted que se les deben de dar a esas personas que cometieron esos tratos crueles e inhumanos hacia un privado de libertad. Entonces, no es una violación a los derechos humanos. Yo entiendo, yo no le estoy acusando a usted, ¿verdad?, que usted haya cometido actos de violación a los derechos humanos, ni estoy hablando porque yo sé que son cantidad de militares y que hay personas honorables, ¿verdad? Pero me refiero a los que están gobernando ahorita los centros penales, porque usted me dice, estamos aprendiendo,
estamos aprendiendo a manejar el sistema de los centros penales, pero no están tratando con otros soldados, con otras personas, con militares, otros militares, sino con privados de libertad. Y yo se lo dije ahorita, son personas que han cometido delitos, claro, yo lo mismo lo acepto, son personas que han cometido delitos y los están pagando, ¿verdad? Pero son seres humanos y tienen derecho a reflexionar, a cambiar, a tratar de ser mejores. Entonces, eso es lo que yo estoy dándole a entender. No le estoy diciendo que usted o el otra persona que está aquí cometieron la violación a los derechos humanos, sino las personas que están ahí dentro de los centros penales, los que están administrando los centros penales. Tal vez ustedes no se dan cuenta de lo que sucede. ¿Verdad? Bueno, yo quiero también, porque tiene que participar la abogada Glenda, tiene que participar aquí nuestra amiga Migdonia. Pero mire, aquí está también el coronel Amílcar Hernández. Él es el comandante de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Y como estamos hablando que esto de las reyertas se dan por pleito de territorio en las cárceles de maras, su impresión, por favor, de esto que pasó y de lo que se ha estado hablando acá hasta este minuto, por favor, coronel. Bueno, esto responde a una reyerta entre estas estructuras criminales que se da tanto afuera como dentro de los centros penales, y es producto también de una estrategia que ellos tienen por tener el control. La otra cosa que debemos de ser objetivo, no podemos hablar en nombre de la población penitenciaria. Las maras y pandillas representan el 15% del total de la población penitenciaria. El 100% de los problemas vienen de estas estructuras criminales. O sea, el hecho de ayer no fue provocado por los soldados, por los policías militares, es producto de esa rivalidad a muerte que hay, y parte de nuestros recursos, de nuestros esfuerzos, están enfocados en salvarle la vida todos los días a estos individuos afuera. Alertas que se tiene que coordinar con la Policía Militar, la Policía Nacional, porque ellos se pasan matando constantemente, o sea, producto de ese pleito de plaza de venta de drogas. Entonces, yo creo que es importante. Las cárceles de máxima seguridad solo existen un módulo, que es el anexo de Támara nada más. Es decir, tienen el verdadero procedimiento de una cárcel de máxima, o de un módulo de máxima seguridad. Estas cárceles de Ilama, como están funcionando ahorita, están con media o mínima seguridad, o sea, tienen un montón de beneficios que les permiten a ellos. La pregunta de ayer, ¿cómo ingresaron las armas? Ahí pueden, no sé si en producción nos pueden mostrar una imagen de lo que nosotros constantemente pasamos combatiendo, tratando de identificar a estas personas. Que hay colusión, que hay sobornos, claro que sí. En esa comida que anteriormente era revisada, pero producto de las mismas órdenes de los jueces de ejecución, la presión que hace también doña Adelma Ordóñez, y debemos de ser objetivos, pues, o sea, la MS no es la población penitenciaria. Recientemente ellos mismos asesinaron 2 cabecillas de su estructura, alias Álvaro Orellana y Gustavo Licona. Los asesinaron ellos mismos, pero dieron a entender que habían sido muertes naturales, y no es así. Entonces, doña Delma, yo creo que en esto debemos de ser objetivos, porque si no, no vamos a llegar a una solución. Coronel, ¿y cómo meten las armas? Ahí está, mire. En ese rochino nosotros identificamos un arma de fuego, una pistola. El hecho de escondidita en medio del arroz, en medio de la comida. Mira. Dentro de un pastel iba otra pistola, y nosotros hacíamos esto con los pasteles. Y luego se quejaron, le violentamos los derechos humanos. Entonces, en 24 horas al día, en donde yo tengo todo el tiempo del mundo para generar cualquier cantidad de ideas, es complejo cuando usted y yo aquí tenemos que estar pendientes si ya pagamos el recibo de la energía eléctrica, el recibo de nuestros hijos que estudian. Es un tema bien complejo. Es lo que usted puede hacer desde aquí con el sinnúmero de responsabilidades como ciudadano, con lo que ellos pueden hacer desde allá y con la colaboración de algunas personas aquí afuera que les ayudan. Entonces, ¿y las tienen identificadas? Hay funcionarios de derechos humanos, funcionarios, personas que con ese mandato que les dan de velar por los derechos humanos, valga la redundancia, están trabajando con una estructura criminal. Entonces, eso no es correcto. Entonces, si no somos objetivos y no nos quitamos la máscara, no vamos realmente a buscar una solución. No, eso es una realidad. Es una información que hemos encontrado, información que han dado los mismos. Recuerde que hay muchos miembros de estas estructuras criminales que al ingresar encuentran que el ambiente no era el que ellos esperaban, y dan información que están en poder de los fiscales, han dado declaraciones anticipadas. Todo eso esa información no es
información así de chisme, no es información confirmada, donde hay funcionarios de derechos humanos. La ONG de doña Delma fue creada por la MS. No. Vieron 250,000 empiras. Compruébemelo. No tengo ni un peso en mis cuentas, no tengo podría nada. hablar más detalles porque no le quiero generar un tema de inseguridad a usted, porque recuerde que estas estructuras, ¿cuántos abogados no asesinan? Pues, ¿y quién no los asesina? Las mismas estructuras criminales, abogados que trabajan para ellos. Entonces, nosotros ya estamos en a mí nadie me ha dado nosotros un centavo. pasamos más bien evitando que estas personas se asesinen, tanto afuera como adentro de las cárceles. El hecho de ayer, si no intervienen los policías militares de inmediato, hubiera sido cantidad de muertes. Esas personas murieron porque lograron lanzar una granada. O sea, de inmediatamente se controló la situación. Ustedes entonces han identificado estos defensores de derechos humanos que están colaborando con las maras y pandillas en las cárceles de Honduras. ¿Hay alguna información técnica? Información técnica que, como muy bien dijo el coronel Hernández, por razones de la continuidad de la investigación no se pueden dar tan abiertamente. Pero que en su momento ustedes lo tienen que revelar, ustedes tendrían que revelar este informe de investigación, permítame, darlo al Ministerio Público y que de oficio el Ministerio Público actúe. Hay fiscales trabajando, hay fiscales, no lo estamos haciendo nosotros. Hay fiscales trabajando. Hay fiscales trabajando, eso no lo hacemos nosotros. Ok, permítame, general, porque hay una alusión directa a usted, claro, lo que dice don Amílcar acá, Hernández, que su organización contó con el auspicio de la MS, de la Mara Salvatrucha, de la Mara 13, por favor. Que me compruebe. Yo empecé con 10 familiares privados de libertad. Mire, lo que mi hijo no pertenece a ninguna estructura criminal, entró por otro motivo al centro penal. Usted sabe que Támara es controlado por los miembros de la MS. Yo no trabajo con ninguna estructura. Yo ayudo en general a todas las personas. Al final, licenciado, lo que buscamos es así, es que ustedes tienen que velar por toda la población. Yo velo por toda la población en general. Aquí han asesinado un montón de personas, hay personas que tienen problemas, que no pertenecen a estas organizaciones criminales, pero aquí pareciera que solo las organizaciones criminales de maras y pandillas tienen derecho. Solo representan el 15% de la población penitenciaria, pero aquí usted solo va a escuchar este tema de las maras y pandillas. ¿Dónde está el resto de la población penitenciaria? ¿Somos objetivos entonces? Hable con los familiares y pregunte. No somos objetivos, licenciada. No. Entonces, yo creo que para buscar una solución a esto debemos de ser objetivos. Este no es un problema de nosotros los militares, es un problema de la sociedad, donde debemos de involucrarnos todos. ¿Qué hacemos nosotros para combatir los sobornos que pagan la gente que constantemente nosotros necesitamos el apoyo también de los fiscales, necesitamos también el apoyo de los señores jueces, porque si no ponemos precedentes, esto no se va a controlar. Recuerde que ellos invierten millones de lempiras en mantener el control en las cárceles. Y ellos tienen, donde a ellos les interesa, ahí infiltran una persona. Y nosotros ya días estamos en esto y conocemos bien el modus operandi de estas estructuras. Habrá participación, habrá colaboración de estos grupos defensores de derechos, personas, no podemos. Le quiero formular la pregunta así porque personas de que trabajan en derechos humanos. Permítame, ¿habrá interés de estas personas que usted dice y que están siendo investigadas actualmente por fiscales, como dice el general, que estas personas son las que puedan proveer las armas al interior de las cárceles en Honduras? No creo. ¿Hay indicios de eso? Por ejemplo, cómo ingresan, eso no, hasta ese punto. Hasta ahí no, licenciado. Mire, yo no sé exactamente a qué se debe la participación de algunos procuradores de derechos humanos, que la fuente técnica lo ha revelado, y que está en manos de los fiscales y en proceso de investigación. No sé si se debe a un interés económico para sustentar su vida o su organización, o por temor, porque hay que ser honestos. Ellos imponen el terror. Hay que ser claros en esto. Y doña Delma lo sabe muy bien. Nunca escuché a doña Delma cuando mataron al Sony, allá en El Porvenir. No dijo nada. A Agnor, no dijo nada. A Gustavo Licón. Mataron al Killer en la Tolva, tampoco dijo nada. Entonces son cosas, doña Delma. Pero ¿y usted sabe por qué no necesariamente yo tengo que estar siempre saliendo en los medios de comunicación? Le pregunto así, doña Delma, porque usted sabe que nosotros sabemos. Yo tengo otras cosas que hacer, también atiendo mi vida personal. Doña Delma, le pregunto así de manera directa porque usted sabe que nosotros sabemos por qué no dijo nada, porque esa orden vino de adentro de la estructura criminal. Entonces, cuando personas que aquí afuera se plantan ante la sociedad a decir que el esfuerzo que está haciendo la institución militar para poder controlar un sistema que ha venido mal por años y queremos destruir ese esfuerzo y atacamos la única institución, y como decíamos con doña Migdonia, la última que nos queda,
para un tema de esto, entonces no contribuimos con el Estado. Este es un tema de Estado, no es un tema de la MS, no es un tema de la 18, es un tema del Estado de Honduras. Entonces todos debemos de contribuir con verdadera sensibilidad y estar interesados para que resolvamos el problema de una vez por todas. Perfecto, mire, porque yo también tengo que darle participación a mis dos invitadas acá. Entonces ustedes han venido aquí a acusarme a mí, No, que yo de ninguna pertenezco o que estoy trabajando con una asociación, que estoy recibiendo dinero, cuando en ningún momento he recibido dinero de nadie, ¿verdad? He ayudado a quien me he podido, los familiares lo pueden decir, a mí me llaman de todos lados. No nos confundamos, yo no he hablado de personalmente que usted ha recibido pero me dinero. está hablando que me entregaron 250,000 empiras cuando yo no he percibido un 5, ¿me puede para recibir? que no nos confundamos, Ajá. que para la creación, porque hay que pagar una momento. No, déjeme hablar, para pagar la personería jurídica de su ONG, la MS... Enséñeme la personería jurídica, hasta el momento no la he podido obtener porque la estoy pagando yo a través de mi familia. Es información técnica de los mismos cabecillas que hemos capturado. Pues que le digan ellos si me la dieron, porque no tengo todavía ni la personería jurídica porque no he podido pagarla, ¿verdad? No he podido pagar la personería jurídica. Enséñenme los papeles de la personería jurídica, por favor. Mire, yo solo le estoy manifestando... No la tengo todavía. Le estoy manifestando, doña Delma, información técnica, información pues le informaron mal porque no es así. No sé si... No es una cuestión de que se moleste. Simplemente miremos esto con objetividad. Es que están hablando y están expresándose, y aquí miles de personas viéndonos diciendo lo que están diciendo, cuando no es cierto, porque no tengo ni... Es más, he quedado mal con las personas y le he dicho, ya se la voy a entregar porque la estoy haciendo. Mis padres me han estado ayudando a pagar esa personería jurídica, porque no he aceptado un 5 de nadie, porque dije, no voy a aceptar un 5 de nadie porque no quiero que después nadie tenga peso sobre mí. Bien. Yo quiero escuchar a la abogada Glenda Ayala, comisionada del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Humanos o Degradantes. Todo lo que hemos escuchado acá, por favor, abogada. Bueno, gracias por la oportunidad, ¿verdad? Aquí no se trata de venir a hacer señalamientos. Si nosotros hacemos señalamientos es porque tenemos prueba o convicción de que las personas han participado en acciones delictivas y que de alguna manera el Estado está en la obligación de investigar, ¿verdad? Y sancionar y enjuiciar a los responsables. Para que un Estado de Derecho funcione es importante que se garantice la legalidad de los procesos. Es importante que haya una investigación exhaustiva de todos los señalamientos que se hacen hacia X o Y personas, y de estos señalamientos obviamente que si hay una responsabilidad penal, pues los fiscales, jueces están en esa función, ¿verdad? Como mecanismo nacional de prevención contra la tortura, y la verdad comparto con el general Oseguera lo que establecía en relación a que no están formados para esta labor, ¿verdad? Y que están haciendo un esfuerzo en relación a la ejecución de todos estos procesos. No podemos como Estado también estar improvisando en situaciones que nos llevan a grandes responsabilidades, no solo nacionales, sino que también internacionales. Hemos visto y sabemos y conocemos que las Fuerzas Armadas pues es un órgano jerarquizado. Es más, nosotros nos hemos dado a la tarea de recopilar una serie de decisiones judiciales que no solo implican las decisiones de este grupo que constituye el 15%, sino que decisiones judiciales de todos los órganos a nivel nacional. Y nos llama poderosamente la atención el proceso sistémico de incumplimiento de decisiones judiciales, y todo se atribuye a la seguridad nacional. Yo le recuerdo, es más, a través de las recomendaciones que el mecanismo ha emitido, le recomendamos constantemente a los miembros del orden que nosotros hemos suscrito convenios internacionales, que no podemos decir hoy no vamos a cumplirlos. O esto sí lo vamos a cumplir y esto no lo vamos a cumplir. De hecho, esta serie de decisiones judiciales fueron dictadas por jueces con competencia, con jurisdicción. Es más, una de las principales, la primera resolución que nosotros tuvimos a la vista en el caso de Moroselí fue emitida por la jueza de ejecución de Progreso, en donde 100 privados de libertad fueron trasladados de Progreso, que no pertenecían a estructuras criminales, al centro de Moroselí, y ordenó ella la devolución de estos 100 privados de libertad.
algunos fueron regresados, otros, y uno de tantos que se quedaron ahí fueron los que perdieron la vida o están en esa situación ahorita que fueron lesionados. Entonces yo me pregunto, ¿verdad? Porque aquí estamos en el ánimo de buscar soluciones. Correcto. El país lo necesita. No solo los privados de libertad que pertenecen a maras y pandillas forman parte de toda esta estructura. Yo me pregunto, una de las personas que están aisladas o que están con graves problemas de seguridad en estos centros que nosotros hemos constatado y le decimos, cuando la jueza de ejecución de Danlí ordenó el traslado de todos aquellos que no pertenecen a estructuras. Mire, es terrible, como son hasta víctimas ellos mismos de extorsiones dentro del sistema, y todo pasa por la aquiescencia o la tolerancia de las mismas autoridades. Estamos conscientes que el orden y el control interno no está del lado de la autoridad. ¿Qué hacer para retomar este orden y el control? Y ahí nos preguntamos una serie de situaciones. Nosotros, en el ánimo de construir algunas de las medidas adoptadas, inclusive al margen de la ley, sí las hemos señalado en su momento. En una visita que realizamos al centro penitenciario de Moroselí, cuando le decíamos al director, fulanito, es más, el juez llevó en ese momento la carta de libertad de una persona. No, abogada, me dice que no lo puedo sacar ahorita porque él tiene que llamar a la familia que lo vengan a traer y que no sé cuánto por temas de seguridad y que no sé qué, y aquí va a quedar hasta la otra semana. Y le digo yo, óigame, pero qué potestades tiene usted para dejar a una persona una semana más dentro de la prisión. Usted sabe lo que le puede generar en temas de seguridad. Usted sabe la lista que puede llevar esta persona en temas de seguridad. Entonces, ¿por qué no buscar mecanismos para que esta persona esté en un lugar seguro, pero que ya no tenga contacto al interior del centro porque va en libertad? Entonces, yo creo que aquí, si nosotros nos podemos a buscar muchas de esas prácticas, inclusive en la administración del sistema penitenciario pasada, se estableció el proporcionar comida en platos individuales. Para cada privado de libertad tuviera su ración de alimentación. ¿Y qué es lo que nos hemos encontrado? Coronel Amílcar, que usted conoce y ha visitado, que se sirve hoy a granel y se van en aquellas grandes palanganas. Entonces, no es parte de la vulneración de la seguridad. Entonces, y después nos quejamos de qué es lo que está pasando. Entonces, yo creo que sí es importante que retomemos estas situaciones que están ocurriendo al interno de los centros penitenciarios, y no necesitamos violentar derechos fundamentales. Al no cumplir una decisión judicial general, Oseguera, yo sé que usted está con todo el ánimo de que las cosas mejoren, pero el no cumplir una decisión judicial también nos convierte en violadores de derechos humanos. Una decisión judicial, como se lo decía el coronel Ronnie Portillo, no se discute, se recurre. Usted no está de acuerdo, es más, en esta semana debo de informarles que estuve en el segundo encuentro de jueces de ejecución y el CICR me solicitó que nosotros pudiéramos hablar de las decisiones judiciales del control jurisdiccional y que aparte hablara sobre esa unificación de criterios para la aplicación de estas decisiones. Yo les decía a los jueces, debemos de ser respetuosos, y hacíamos un recuento de los principios y garantías del debido proceso, y uno de esos principios es el principio de defensa. No podemos violentarle al Instituto Penitenciario el derecho de defensa. Tiene que dársele la oportunidad que él defienda su posición. Pero eso no significa que yo voy a ser legalmente notificado de una decisión y simple y sencillamente vaya a hacer caso omiso del cumplimiento. Porque entonces, ¿cómo estamos? ¿Y hasta dónde vamos? Estamos en un Estado de Derecho. Entonces, queremos mejorar la situación. ¿Y cómo la vamos a mejorar? Bueno, respetando la ley. Pero aquí hacemos caso omiso de la decisión judicial y simplemente decimos no la cumplimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? ¿Qué es lo que tenemos después? Esta situación grave de ingobernabilidad en los centros de privación de libertad, cuando mecanismos de control dispuestos por el mismo Estado, porque los jueces, CONADE, CONAPRES, somos instituciones estatales. Le guste o no a la seguridad, tenemos un mandato. ¿Cuál es el mandato de CONAPRES? Realizar visitas a los centros de detención, a las postas policiales. Yo tengo que realizar mi visita, si no,
¿cómo justifico también mi salario? Y la realiza, o ahí nunca Y, encuentra actos de y tortura, siempre la realizo, aunque me tengan 2 horas allá afuera, pero tengo que realizar mi visita. Entonces, ¿qué es lo que ¿Y pasa qué encuentra aquí? usted en esas visitas? ¿Qué ha encontrado en esas visitas, Bueno, Juan? imagínese estas situaciones que estamos señalando ahorita, y nosotros las hemos señalado al interno. Óigame, aquí hemos visto que algún número y también un número de privados de libertad que está llevando los insumos personales, y en esta última visita lo señalábamos con la jueza. Se tiene, para un grupo se tiene como mayor benevolencia y mayor permisidad que para otro grupo. Un buen padre de familia. Permítame, y este grupo que no tiene este beneficio que usted dice, abogada, ¿qué le pasa al interior de las cárceles? ¿Qué le sucede a este grupo? Bueno, entonces ahí es donde viene el sistema de descontrol interno. Hay una descomposición interna, porque si usted sabe, si usted es un buen padre de familia, y nosotros lo comparamos con eso, usted tiene que darle a cada hijo, y tiene que darle también si se porta bien, si ha tenido avances, pero usted no puede ser más permisivo con uno y menos permisivo con otro. Permítame. Porque hay una actividad reglada. Sí. Y aquí no se trata de que este me cae bien y este me cae mal. No, hay una actividad reglada. Y la actividad reglada implica un tratamiento individualizado. Que no abogada, permítame, porque en la cárcel... En la cárcel de Támara, el anexo de correcto, ahí hay una zona de máxima seguridad. Hay un módulo de máxima seguridad. ¿Cómo se llama este módulo? No, el módulo de máxima seguridad. Ahí quiero ir. Por eso yo estaba esperando que ustedes me lo dijeran. ¿Cómo le llaman? La jaula. Bueno, han habido denuncias de defensores, permítame, general, han habido denuncias de defensores de derechos humanos, y quiero mencionar el nombre y apellido de don Hugo Ramón Maldonado, que lo he dicho en reiteradas ocasiones en los medios, que existe una tortura permanente practicada y auspiciada por quienes administran las cárceles, principalmente esta parte llamada la jaula. Bueno, yo quiero conocer de parte de ustedes, que son los que manejan las cárceles en el país, para que después de la pausa aclaremos esto, coronel Amílcar y general Oseguera, porque existen denuncias que al interior de estas aulas se están practicando torturas a algunos privados de libertad de una manera que dañan y violentan los derechos humanos. Y eso lo vamos a aclarar después de la pausa, porque también quiero que participe mi amiga Migdonia Ayestas desde el punto de vista del observatorio los he dejado que de la máxima casa de estudio. Vamos a la pausa. Damos lectura de inmediato a los mensajes. Claudia Ponce: doña Telma, imagino que mi sobrina, cuando la estaban matando, también pidió piedad, que le respetaran los derechos humanos de vida. Ellos tienen derechos y los que han matado no tenían derecho. Mis 2 sobrinos sin madre ni padre. ¿Usted cree que no tienen derecho? Podemos hablar de derechos y nosotros, ¿qué, Telma? Por favor, el que hace daño que pague lo que hace. Ellos no siempre fueron chicos malos, pero que paguen lo que hicieron. Eduardo Cálix: los militares tomaron el manejo. La pregunta es ¿cómo entraron las armas? César Vargas Díaz: el incumplimiento de las órdenes judiciales por parte de los jueces de ejecución, que son expertos en estas materias, llega a haber una falta de desempeño a los militares en los centros penales, y que militares, según ellos, son expertos en la materia y no se dejan guiar por especialistas de la materia, porque los militares han sido creados para otras funciones y no para estas funciones en los centros penitenciarios, y la centralización conlleva que hayan muchas vulneraciones de derechos humanos en estos centros. Rubilio Campos Mateo comenta: increíble pero cierto, gobierno corrupto, abogados, fiscales, policía, diputados, jueces, militares, alcaldes, en fin, es por mencionar unos pocos, un país bonito pero gobernado por gente podrida. Dios líbranos de este castigo. Lucy Bu: lo que acabo de escuchar del señor Oseguera es que aquí no hay cárceles de máxima seguridad. También dice que ellos no tienen experiencia en este tema, que están aprendiendo. La pregunta es: ¿creen ustedes que este cargo es para que aprendan o se debe dar a los expertos para que realicen una verdadera administración penitenciaria? Y leemos un último mensaje de Claudia: ellos son seres humanos que no quieren cambiar. Si hacen esas masacres, digan cómo entraron esas armas. Por favor, señora, usted necesita un psiquiatra. Agradecemos todas sus participaciones a través de nuestras redes sociales. Continuamos con el programa. Continuamos con el frente a frente esta mañana. Licenciada Migdonia Ayestas, del Observatorio de la Violencia de la Máxima Casa de Estudios. ¿Ustedes cómo observan desde ahí lo que está pasando en el sistema penitenciario nacional y lo que ha dicho el general Oseguera?
No tenemos cárceles de máxima seguridad en Honduras. Entonces es un mal comparación con concepto. otros países. Permítame. En comparación a otros países. En Entonces comparación con estamos otros mal países. empleando la terminología de cárceles de máxima seguridad. Solo lo que tenemos en Támara. Sé que los máximos de seguridad lo dan los protocolos que Los rigen las protocolos. mismas. Pues si usted analiza el protocolo de Lo que las pasa cárceles, no son de máxima, Lo pues que es una pasa es que realidad. eso fue lo que nos vendieron. Exactamente. Eso fue lo que nos Permítame, coronel, eso fue lo que nos vendieron. Que iniciaron con módulos de máxima, pero la misma presión de estos organismos de derechos humanos, los jueces, bueno. entonces evitaron. Entonces esa gente que estaba en módulos de máxima, hoy están en una situación de seguridad de mínima y media. Esa es la realidad. El problema de las cárceles es un problema reiterado en Honduras. Hay que ver para qué fueron concebidas y cómo el Estado puede establecer quiénes son los que van ahí. En promedio, el 53% de la población penitenciaria no está procesada y eso se vuelve un problema porque entonces a quienes estamos ahí son inocentes mientras no se les demuestre lo contrario. La estructura del Estado ha hecho que estas cárceles sean vistos como los despojos humanos, como lo que la gente no quiere y realmente los privados de libertad tienen derechos. Cuando tenemos cárceles hacinadas, mal alimentación, sin agua, o sea, todos los problemas de hacinamiento que se pueden establecer, ahí también estamos violando los derechos humanos de estas personas que no estamos en la Edad Media para decir que esto es el despojo o que estos son los leprosos y por lo tanto no hay que acercarse y no hay que tratarlo. ¿Cuál es el fin de las cárceles? Y ahí se vuelve un problema. Es la rehabilitación y la reinserción social. Si les negamos que ellos vean a sus familias, porque tampoco ven un psicólogo, entonces la única medida es esa de que tengan contacto con sus familias. Si les negamos que tengan derecho a que se les asista cuando están enfermos, eso se vuelve un problema. Y no estoy diciendo de los militares ahora, estoy hablando desde siempre. Desde la administración. Desde todas las administraciones. Que en este momento los tengan los militares ya es un tema de, ¿y ahora quién voy a acudir si se les quita las cárceles a los militares? Es decir, el Instituto Nacional Penitenciario está preparado para administrar y ver a la persona humana que está privada de libertad, porque hay un tema importante aquí, se les priva del derecho a la libertad de movimiento, de que no salgan de ahí. Pero el Estado tiene el compromiso y ahí los protocolos. Yo trabajé con el CPTRT en muchos años para intentar que se hiciera que el Estado trabajara con la convención y se adhiriera a la convención y por lo tanto aprendí a ver que son personas las que están ahí y a cualquiera le puede pasar, ¿no? Y puede estar en esa situación, pero el trato digno, el trato humano de los privados de libertad es importante, pero cuando reiteradamente el Estado viola esas condiciones necesarias que las cárceles deben tener, entonces ahí se vuelve todo un problema porque la calidad de vida es precaria y sabemos que hay una sobrepoblación en los centros de privación de libertad. Y ese también es un problema. El problema también de que lo que nosotros observamos como observatorio de la violencia es también la violencia que se da en las cárceles. No solo es que individualmente van perdiendo la vida 1, 2, 3, es las personas que van muriendo en las cárceles, las van matando o asesinando. Mire, hemos tenido hechos impactantes en el país. En el 2003, 68 privados de libertad perdieron la vida en El Porvenir, en La Ceiba. En San Pedro Sula, 107 privados de libertad en el 2004. En Comayagua, el 14 de febrero del 2012, 361 privados de libertad perdieron la vida. Me dicen que es accidente, ¿verdad? Eso es también hay que investigarlo correctamente todavía y no sé si está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la tolva, ¿por qué las cárceles se vuelven ese llamado de atención, como dice ustedes? En el 2019, Tela Atlántida, un pueblo lindo, donde la gente vive, tiene una convivencia, todos se conocen, igual que el Moroselí.
una cárcel ahí les aumenta la tasa de homicidios y les hace parecer un municipio violento cuando es un espacio reducido donde hay muchas muertes violentas. Si vemos ese gráfico que hemos preparado como observatorio de la violencia, le decimos que el problema de las muertes violentas es reiterado. Cada año hay muchas muertes violentas. El pico más alto estuvo en el 2019 con 65 privados de libertad. ¿Quién aportó más muertes violentas ahí? La Tolva, El Porvenir, Tela y Támara, que son las cárceles que se nos vendió la idea de máxima seguridad, es decir, hay que ver el presupuesto que se utilizó para esas cárceles y si se nos dijo que eran de máxima seguridad es porque tienen toda la infraestructura que en los países del primer mundo hay. Obviamente hay que ver cómo concebimos los privados de libertad, ¿verdad? Yo estuve, por ejemplo, estudié prevención de violencia en Suecia y nos llevaban a conocer las cárceles para jóvenes. Y obviamente era casi un castillo viviendo esos jóvenes con toda la estructura, con $2 millones para 5 jóvenes que lo que estaban buscando era resocializarlos, reinsertarlos a la sociedad. Pero la pregunta es, ¿se cumplen esas funciones en este momento en las cárceles de Honduras? ¿Están las personas indicadas en las cárceles para que se pueda desarrollar ese hecho de que haya una reeducación, rehabilitación y reinserción? En la estructura de la seguridad ciudadana solo se controla y disuade, pero no se previene. Y cuando se controla y disuade significa capturas y a la cárcel. Y el problema de las cárceles es que se mandan ahí, y ya decía yo, hay un gran porcentaje de estos privados de libertad que tienen que demostrarles que son culpables, y ahí es donde tenemos un problema precisamente porque se vuelve en las cárceles un autogobierno, un gobierno donde no es la autoridad del Estado, sino los privados de libertad que quieren controlar esas cárceles. Y ahí es donde es necesario poder analizar también quiénes son los privados de libertad, qué perfil tienen, dónde deben estar, y las sentencias de los jueces tienen que ser importantes. O sea, si tenemos a la MS y a la 18 en una misma cárcel, es natural que en un momento determinado se van a enfrentar y se van a matar, porque son enemigos fuera de las cárceles como también dentro de ellas. Y ese perfil, esas condiciones deben establecerse en esas cárceles de máxima, como se nos vendió precisamente, y la estructura nos dijeron que era la de primer mundo, para poder definirlas en este momento. Por eso es que es un problema estructural, desde cómo vemos a los privados de libertad, porque así como los vemos, así los vamos a tratar. Y bueno, en esas 25 cárceles que hay, más las 3 que están en los batallones, significa que tenemos exclusiones, ¿no? Los batallones van los mejores o los más ladrones o los, no sé, y en las otras van los más pobres, y eso se vuelve un problema, porque ¿de quién estamos hablando? Por ejemplo, en esos 232 muertes violentas, 8 van este año, o sea que son 240. Pero vea, hay 6 cárceles en diferentes departamentos donde no ha ocurrido del 2010 al 2020 ninguna muerte violenta. Entonces hay que estudiar qué es lo que pasa ahí. ¿Por qué en esas cárceles, por ejemplo, la de Gracias a Dios, la de Colón, la de Ocotepeque, la de Intibucá, la de Islas de la Bahía y La Paz, no ha habido ni una muerte violenta? No, está clara la respuesta, licenciada, porque no hay miembros de maras y pandillas. Ustedes mismos nos están dando la razón, porque no tenemos que confundirnos. El hecho de ayer no es un acto de violación de derechos humanos de parte nuestra hacia los privados de libertad, es una reyerta que es común, tanto afuera como adentro. Entonces, ustedes mismos nos están diciendo que esa gente debe tener otras condiciones de seguridad, que deben de estar en módulos de máxima. Entonces, el día de mañana que se logre, ustedes mismos van a estar con la presión, ¿no? Que les estamos violando los derechos humanos porque están en celdas donde permanecen todo el día. Ahí deben de pertenecer, porque
la categorización de esos reos es de máxima peligrosidad. Se les da comunicación, el 90% de esas comunicaciones para cometer delitos, está comprobado técnicamente. ¿Dónde deben de estar estos miembros de esta estructura criminal? En módulos de máxima seguridad. Entonces debemos de ser consecuentes, pues, porque al final nosotros lo que buscamos es salvarle la vida, tanto afuera como adentro. Parte de los esfuerzos de nosotros están enfocados en eso. Entonces, no confundamos que el hecho de ayer es un hecho de violación de derechos humanos, porque no lo cometimos nosotros. Nosotros evitamos que las muertes de ayer fueran en un número que ahorita fuera exagerado si no se hubiera retomado el control de inmediato. ¿Quién metió esas armas? ¿Quién metió esa granada? La misma MS, porque anteriormente estaban en ese módulo, pero como se hizo un intercambio, entonces los pandilleros, los otros, como son enemigos a muerte, encontraron esas armas y las utilizaron contra ellos. Discúlpeme, pero ¿por qué cuando usted se refiere a la MS se refiere a mí? Yo no pertenezco a ninguna estructura criminal. No le he mencionado. Usted le hace así y me menciona a mí. Mire, con esas declaraciones que usted dio, créame que yo me siento ya que mi vida corre peligro y la de mi hijo, porque son fuertes. Realmente me siento indignada, porque uno antes de hacer una acusación debe primero investigar bien a una persona, y ustedes debiesen de haberme investigado a mí primero, antes de vertir esa declaración ante todas las personas que nos están viendo. Yo lo que digo que debemos de ser realmente objetivos. Yo nunca dije que ustedes ayer habían hecho una violación a los derechos humanos, porque dije que las reyertas se daban por inconformidades de los privados de libertad. No es por eso, es por la rivalidad histórica de ellos. Mire, licenciado, pueblo hondureño, cuando nosotros hablamos de una cárcel de máxima seguridad, puede ser simplemente una covacha, pero todos los procedimientos que habrá de cumplir ese reo ahí, ese privado de libertad, como normalmente quieren que les llamemos ahora, todo ese sinnúmero de cosas que no va a tener una visita, porque asesinó no a una persona, asesinó a un montón de personas, ordenó un montón de asesinatos. Hay tipos que asesinaron jueces y fiscales, pero ya se nos olvidó. Me mataron un policía militar hace menos de 2 meses. Ni siquiera fue un medio de comunicación, uno siquiera. Yo fui personalmente con el comandante del batallón de ese muchacho, uno siquiera. No le dedicaron ni un minuto a la muerte de mi policía militar en Támara, y lo mataron adentro. Lo mató otro privado de libertad con una llave, y mi policía militar le llevaba la comida y me lo mató. ¿Dónde está la sociedad representada aquí? ¿De qué sociedad estamos hablando? Y estamos votando todo por los privados de libertad que asesinaron cientos de miles de personas. ¿De qué estamos hablando aquí? Entonces, mire, que la construcción sea o no sea, ese no es un tema de nosotros, así la recibimos, pero los procedimientos sí ahí están. Y cuando nosotros los hemos tratado de instituir y establecer, créanme que los procuradores de derechos humanos nos dicen una cosa, nos dicen otra, y si hay cosa que a un soldado hondureño le tiene temor, es que lo acusen de violación de derechos. Le tiene temor. Sí, entonces, le voy a dar otro par de cositas un poco rápido. Decía la abogada Glenda Ayala, el control interno sí creo que lo tenemos, estoy seguro que lo tenemos. Lo que no tenemos control es la convivencia interna, que eso es otra cosa distinta, ¿verdad? Pero nosotros ayer, yo fui personalmente allá, abogada, le reporto ayer, yo personalmente fui, de entrada me recibieron con 14 disparos, de entrada. Pero en menos de 2-3 horas, los señores oficiales, el señor director del INP, que personalmente lo hizo, el coronel Portillo está haciendo un gran trabajo con su equipo ahí, personalmente estuvo allá, lo restablecimos antes de las 14:30 horas. A esa hora nosotros ya teníamos restablecido todo. Sí aceptamos, soy honesto en decirlo, que nos tardamos en dar un comunicado, pero el coronel Portillo ni a mi general Moreno le contestó la llamada a él, porque estuvo todo el día ahí, y creo que hasta aproximadamente al filo de las 21 horas yo me pude comunicar con el coronel Portillo. Entonces aceptamos eso, esa parte sí, creo que estamos en un aprendizaje. Sí somos muy equilibrados con el trato de las estructuras criminales, porque hay un consejo que este hombre y yo le hemos dado a todos los que han estado en esos centros penitenciarios: actúa de la misma forma con todos. Si a una estructura le vas a permitir que entre en un pastel, permitíselo a la otra. Hemos sido muy equilibrados y también nos dejamos asesorar, porque no es un tema que nosotros conozcamos a profundidad, sin embargo hemos ido aprendiendo y un poco rápido. ¿Qué es lo que pasa, abogada Glenda? Que cuando un juez, por ejemplo, nos dijo que moviéramos
a un privado de libertad X, que nosotros ya sabíamos por qué quería ir a ese centro penitenciario. Lo hicimos. Se está cumpliendo la orden del juez. Luego, la misma ley del Instituto Nacional Penitenciario le permite que si hay una situación que crea que ese privado de libertad corre riesgo o que el mismo sistema se ve afectado por él, lo volvamos a trasladar, pero lo hacemos. No siempre lo que un juez nos dice es lo que para nosotros es conveniente, y si no lo hacemos, nosotros sabemos en qué incurrimos. Lo que sucede es que el mismo sistema nos permite a nosotros tener otras aristas para poderlas utilizar y así tratar de equilibrar todo el sistema. Bien, vamos a la pausa, porque mire, este es un boletín informativo del 15 de abril del 2021. Ya lo leyó hace unos minutos en el TN5 matutino la periodista Eunice López. Nosotros lo dimos a conocer esta fecha en TN5 matutino. Y este documento que usted observa en pantalla, rápidamente, Carlitos, por favor, lo voy a leer así rápidamente. Es el boletín informativo con fecha 15 de abril del año 2021. También por hacinamiento en la Tolva, Juzgado de Ejecución Penal notifica resolución que ordena inmediatamente redistribución de recluidos en la Tolva. Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario deberán proceder a la brevedad en redistribuir en otras cárceles a centenares de privados de libertad recluidos en la penitenciaría La Tolva, en Moroselí, El Paraíso, como ordena una resolución del Juzgado de Ejecución Penal en Danlí. El mandato judicial quedó firme tras la notificación personal al director del Instituto Nacional Penitenciario, Ronnie Javier Portillo, el 5 de abril reciente, y ese mismo día también la coordinación de los juzgados de ejecución en todo el país. De acuerdo a lo ordenado por la jueza Marlene Lisset III, las autoridades carcelarias deben proceder a la inmediata redistribución de los recluidos de preferencia a cárceles que les posibilite el arraigo familiar, requisito de ley para algunos reclusos condenados para votar el beneficio de la preliberación y posterior libertad condicional. Me imagino que este es en el marco de la reforma 173 del Código Procesal Penal. En la resolución judicial se enfatiza que la cárcel de Moroselí debe quedar exclusivamente para albergar en los dos módulos con que fue diseñada a los miembros de las estructuras delictivas MS y 18. De esa manera se podrá separar, por lo menos, a reclusos condenados y procesados y así evitar el hacinamiento en ese reclusorio. El mandato del juzgado prohíbe al director de La Tolva seguir recibiendo a privados de libertad que no pertenezcan a maras y pandillas. Manda además que el titular del Instituto Nacional Penitenciario debe retomar al Centro Penal de Danlí a quienes hayan sido trasladados a otras prisiones y que tienen un arraigo familiar en ese municipio. Mire, este párrafo me interesa y después de la pausa, por favor, yo quiero que lo planteemos para que lo podamos discutir. Porque dice, en la resolución judicial se enfatiza en la cárcel en Moroselí que debe quedar exclusivamente para albergar en los dos módulos con que fue diseñada a los miembros de las estructuras delictivas MS y 18. Vaya, el juez manda que solamente esté en dos maras. Y si el pleito en las cárceles es de maras y pandillas, como ustedes lo han planteado acá, coronel Fernández y general Oseguera, créame, entonces esta resolución habrá que analizarla y darle un sentido, por favor, definitivamente judicial y de beneficio para los privados de libertad y sus familiares. Vamos a la pausa. Ya volvemos con Frente a Frente. Nos trasladamos a Twitter y damos lectura a sus mensajes. Adela Bautista, como todo en Honduras. Y lo que más indigna de este gobierno y sus Fuerzas Armadas que lo cuidan, que el mayor presupuesto ha sido asignado a ellos. Y miren los resultados, con cárceles de máxima seguridad llenas de inseguridades. ¿Dónde está el dinero? Indica Edgardo Mejía. Es evidente, no pueden tapar el sol con un dedo, que los militares en La Tolva están coludidos con la Mara 18. No era una granada, a menos 3 granadas, armas AR-15 e infinidad de armas. Eso no entra en vaginas como argumentan, eso entra por los portones principales. Rigoberto Calix, eso de cárceles de máxima seguridad solo es nombre, de seguridad no tienen nada, trafican droga adentro y pasan armas.
Sergio Bueso, payasada de gobierno, no es más que otra caja china para desviar la atención. Edgardo Mejía en otro mensaje comenta, los militares argumentan que los visitantes ingresan armas y granadas en comidas, pasteles, etcétera. Las armas y los rayos X sí salen diciendo es que están malos. Allí se denota con el plan con maña. Dañar el equipo de rayos X a propósito es estar coludido con los mareros. ¿Y las AR-15? Pregunta Camilo Hernández pidiendo derechos humanos. Ellos no tienen derechos. ¿Cómo es posible que en una cárcel de máxima seguridad tengan armas? Investiguen a los custodios. Ramón, ponga todos esos 13 y 18 en una sola cárcel tipo El Salvador. No se van a hacer nada, indica. Wilmer Aguilera, el argumento odio entre pandillas como causa principal es sin sentido. Lo que no hay es gobernabilidad. Eso de máxima seguridad solo es un eslogan. ¿Quién permite el ingreso de armas, drogas y otros? ¿Acaso no hay asociación para tapar esos ingresos? Eso debe a la autocrítica de los policías militares. Agradecemos todos sus mensajes y participaciones. Continuamos con el programa. Bien, gracias Gaby, muy importante la reacción de nuestros amigos televidentes en el Frente a Frente. Bueno, mire lo que escribe el abogado Marlon Duarte. Disculpe que le diga, pero ahí tratan a la visita peor que a un perro, a los abogados peor. Señoras de la tercera edad las tienen haciendo fila, bajo el agua y bajo el sol, no son nada humanos y ellos se creen dioses. Hay que ir a humillarse para que dé por favor y lo puedan atender, y a las 3 horas de estar parados ahí lo atienden profesionales del derecho. Los militares en ningún estado de derecho administran privados de libertad, ellos no actúan como seres humanos profesionales, ellos creen que es una tropa toda la gente que tratan. Esto es lo que dice el abogado Marlon Duarte. Coronel. Bueno, la verdad que nosotros, el fin de nosotros es privilegiar siempre la vida, ¿no? Sí. Los derechos de incluso de estas personas que están privadas de libertad. Cualquiera puede hablar, ustedes pueden ir con los medios de comunicación, verificar la alimentación, aquí podemos decir cualquier cosa, pero yo les aseguro que la realidad es otra. Este problema, yo repito, tiene que ver con la rivalidad de estas estructuras, no es por inconformidades como lo manifiestan, es por la misma rivalidad, y eso ustedes son testigos de la cantidad de personas, cómo ellos se asesinan. El 90% de las personas que fallecen o por los homicidios aquí en el país corresponde a estas estructuras criminales. Pues desgraciadamente eso es un problema que tenemos. Estas organizaciones criminales operan así en el país, han mutado en su forma de cometer los delitos, pero la rivalidad eso no cambia, siguen asesinándose constantemente. Nosotros, como les repito, enfocamos muchos de nuestros esfuerzos en salvar la vida de estas personas, y el interés de nosotros de mantener esos módulos de máxima seguridad en las cárceles de Dilama y Moroselí es ese, porque sabemos que si estas personas están en condiciones de seguridad de mínima y media, va a pasar lo que pasó ayer. Estas personas, por su clasificación y por ser considerados reos de máxima peligrosidad, deben de estar en módulos de máxima como estaban originalmente estas cárceles, donde habían estos módulos, pero vinieron estas resoluciones de parte de jueces de ejecución y prácticamente nos vimos obligados a que estas personas convivan en estos módulos, y eso les da otra libertad. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo en que existan en estas cárceles ambos módulos para que estén tanto la MS como la 18 en una misma cárcel de máxima seguridad, si es que podemos seguir utilizando el término, coronel, de máxima seguridad? Son los módulos. Sí, tal y como lo plantea acá en esta resolución este juez de ejecución penal. Es correcto, sí, eso es lo que nosotros hemos peleado, pero cuando viene una resolución de un juez de ejecución y nos ordena que esas personas ya no pueden permanecer en esas celdas donde hay condiciones de máxima, entonces se dan estos problemas. Pues al final nosotros lo que buscamos es evitar la muerte dentro de la cárcel. Ahora, sí, abogado. Sí, sí debo de hacer una aclaración, coronel Hernández. Si el juez ordena es porque tiene la expertise, es porque para usted determinar la ubicación o clasificación de una persona no es en base a criterios subjetivos de personalidad, tiene que pasar por un proceso y una intervención que se llama Consejo Técnico Interdisciplinario. Recuerde que la actividad penitenciaria es una actividad reglada, y como actividad reglada se debe obediencia al principio de legalidad. Usted va a decir y va a agarrar todo el mundo de la calle y lo va, métanlo ahí porque yo
el informe de inteligencia dice que es de máxima. Pero los hechos nos dan la razón. Pero mire, para ubicar y clasificar a esta población debe de pasar por ese proceso. Entonces, ¿por qué los jueces vienen? Obviamente miran que meten a todos en el mismo barco y no, debe de haber esta clasificación y ubicación. Como mecanismo hemos tenido plenamente conocimiento de esas decisiones y hemos dicho, si en efecto, si la ley contempla la aplicación de 3 regímenes, mínima, media y máxima, nosotros estamos conscientes de que máxima obviamente tendrá algunas limitaciones, no violaciones, prohibición absoluta de tortura, prohibición absoluta de trato cruel, inhumano y degradante, lo establece el artículo 4 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional. Hemos suscrito estos tratados internacionales y no necesitamos aplicar la ley para cometer violaciones a derechos humanos. Pero ¿qué sucede en la práctica? Que si nosotros, en el afán de retomar el orden y el control, cometemos violaciones, obviamente que los jueces van a interponer su control de convencionalidad para hacer la prevalencia del principio de legalidad. Yo creo que aquí lo importante es, y es más, alabo y miro, y siempre lo hemos dicho nosotros en las comparecencias, cuando la intervención arrancó, nosotros tuvimos una excelente comunicación con el comandante de Fusina en ese momento, el general Hoy Makoto, sí, el director del Instituto Penitenciario. Es más, nos reuníamos constantemente, mire, coronel, hay que hacer esto, se recomendó en tal momento esto. Excelente comunicación. Ahora pregúnteme cuál ha sido la participación después de que llegó el nuevo director y las nuevas autoridades. Entonces, si hay, es más, el decreto que crea la emergencia llama más bien a la integración de las instituciones de derechos humanos. ¿Por qué razón? Porque quieras o no, somos parte del sistema. Y si el Estado de Honduras ha suscrito estas convenciones, obviamente se obliga. Yo le decía en una ocasión al general, mire, es que aquí no es de favor que nos van a dar información, es que el Estado se obliga a facilitar información. ¿Para qué? Para nosotros poder formular recomendaciones, propuestas y observaciones sobre la aplicación de los mecanismos que se están implementando. Esto más bien es un valor agregado para el Estado para que realice su labor, si lo vemos desde ese punto de vista, porque cuando comparecemos allá en Ginebra, en Suiza, o cuando vamos al examen periódico universal, ahí sí andamos buscando los datos de ver cuántas personas hemos capacitado, cuántas personas hemos formado como Estado y qué tanto estamos avanzados en la promoción y protección de derechos humanos. Entonces, ahí es importante que nosotros hagamos un trabajo integral. Esta reflexión es personal, abogada. Aunque estoy con el uniforme de mis Fuerzas Armadas, pero es personal. Siempre he creído que este asunto de los derechos humanos, la doctrina de derechos humanos, que donde más se enseña es en las Fuerzas Armadas. Es donde más se enseña. Más del 20% de todos nuestros pensum tienen clase de derechos humanos. Pero siempre he tenido esta reflexión y se la quiero plantear hoy a usted directamente. Creo que hemos olvidado enseñarle a la persona el deber. Solo le hemos enseñado el derecho. El deber de la persona. ¿Qué deber tiene, en este caso, el privado de libertad? ¿Qué deber tiene él? A mí me amenazan mis policías militares como usted no tiene ni idea. ¿Cuántos policías militares han muerto en las cárceles? Uno se nos murió este año y 2 el año pasado en el tema de la fuga de Alexander Mendoza. Pero yo quisiera que los procuradores de derechos humanos enfatizaran en la responsabilidad del ciudadano antes de exigir su derecho. Antes. Porque aquí, ustedes lo pudieron ver ayer, ahí estaba Delma. Una señora lanzando piedras al otro lado. Las cámaras de este canal lo pusieron. Si yo mando mis policías militares que estaban adentro y que agarren a esa muchacha, me crucifican esos policías militares. Pero incluso yo lo impedí. Yo lo vi. Yo lo impedí y la felicito por eso. Llamé a la calma a todos los familiares y traté de que ellos mantuvieran la calma y traté de ayudar. Y la felicito por eso y la vi, pero solo puse el ejemplo. Y ahí proyectémoslo en lo demás. Hemos empezado nosotros a exigir nuestros derechos y a exigir nuestros derechos, y mi deber como ciudadano, mi deber, mi responsabilidad inicial como ciudadano. ¿Qué está haciendo la sociedad? Siempre uso esta analogía. La sociedad hondureña necesita verse a la cara en un espejo y ver que estamos manchados de tile y no nos queremos quitar el tile. Y estamos solo acusando a otros. Y mi responsabilidad, usted ha visto la cantidad de gente que orina en las calles ahorita.
a la orilla de la calle, que solo abre la puerta del carro y orina. Usted ha visto a la gente que bota basura, y esa responsabilidad. Pero no, nosotros violamos los derechos. ¿A qué? No. El deber de ciudadano primero, el que yo tengo, como ciudadano, como responsable de esta sociedad. La sociedad y el país es lo que sus seres humanos son. Y ahí no estamos nosotros haciendo mucho. Entonces luego venimos y acusamos y queremos hacer de repente ver culpables a las organizaciones e instituciones que están haciendo un esfuerzo por esto. Yo diría, abogada Glenda Ayala, que sería un buen ensayo empezar enseñándonos los deberes. Lo interrumpo. Solo si me deja terminar, doña Delma, con mucho gusto. ¿Cuál es mi responsabilidad en este caso como privado de libertad? No debo de intentar meter nada al centro penitenciario. Si lo meto, voy a tener problemas. No debo de amenazar la autoridad. Si lo hago, voy a tener problemas. Ayer nos dispararon, doña Delma. Perdón, abogada, ayer nos dispararon. ¿Y qué tal? Yo le decía al coronel Portillo anoche, mira hermano, necesito que analicemos una regla de enfrentamiento. ¿Qué hacer con un privado de libertad que usted mira con un arma? ¿Qué hacemos? Si yo le pongo un francotirador, abogada Glenda, y le disparo, por orden mía, yo voy a asumir la responsabilidad. ¿Qué va a pasar conmigo? Cuénteme, hagamos un ejercicio así rápido. ¿Qué pasaría si yo fui ayer y le dije al mayor Franco, me vas a poner gente ahí, me vas a poner gente allá, no vas a entrar ahorita hasta que venga más gente? Y si me le disparan a un policía militar, me le disparamos, yo asumo la responsabilidad, porque soy un militar y estoy para eso. ¿Qué hubiera pasado si uno de mis francotiradores le disparan a uno de esos muchachos, de esas estructuras criminales que tenían un arma? Hagamos un evento aquí rápido para que la población sepa y entienda cuál es el temor de nosotros los operadores de justicia, que estamos de cerca con estas estructuras criminales que solo piensan en una cosa, hacer el mal. Es lo único que piensan, no piensan en otra cosa. Hacer el mal, 24 horas al día haciendo el mal. Hablo de la MS-13, la 18, el combo que no se deja, la rumba y 3, 4 más que andan por ahí que ahorita se me olvida. No estoy hablando de la población penitenciaria que chocó, que tuvo un homicidio culposo, como sea. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la MS-13, 18, rumba que no se deja, el combo, la rumba, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría, abogado? Para empezar, esa persona no debería tener un arma. Pero ya la tiene. Ya la tiene. El sistema penitenciario contempla inclusive hasta un reglamento disciplinario para la sanción de este tipo de comportamientos. Y yo le voy a decir, en el deber ser, toda persona que ingresa a un centro penitenciario, lo dice la ley, lo dice el reglamento, debe de ser informada y se le debe de leer la cartilla de lo que no debe de hacer dentro de prisión. Pero ¿qué pasa con esta obligación? ¿La están cumpliendo? ¿Sí? No se está cumpliendo. Si nosotros miramos, el que instruye es el coordinador del mismo módulo. Mira, aquí vos vas a hacer esto y lo otro, la comida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros incumplimos con las obligaciones mínimas, obviamente que traeremos estos resultados. Los familiares de los privados de libertad, y hablo en general, porque nosotros como mecanismo recibimos denuncias a nivel nacional. Obviamente al coronel Hernández le hablo por los casos que él maneja como responsable de esta fuerza, pero a nivel nacional nosotros tenemos conocimiento de las detenciones y de los procesos que se siguen. Los familiares se adaptan a el sistema que se ha arreglado, y si el familiar se ha adaptado y dice, estos son los artículos permitidos, eso va a llevar. El que lleve cosas ilícitas debe de ser sancionado, porque por eso está la jurisdicción, tanto penal como administrativa, y debe de imponerse esa sanción. Pero si es una persona la que está tirando y la que está disparando y la que está cometiendo esos hechos, debe de ser sancionada esa persona, pero no por eso vamos a sancionar a todo el resto si no se ha determinado esa participación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día en estos procesos? Uno plancha, como ellos mismos dicen, y todos son sancionados. Las sanciones colectivas están prohibidas, no solo en la legislación nacional, sino que también en la internacional. Y yo recuerdo, y aquí hago una reflexión, el Estado de Honduras acepta voluntariamente la jurisdicción internacional, se acoge a estos tratados y convenios en forma voluntaria, nadie lo obliga. Y si yo me
asumo voluntariamente, me obligo no solo a modificar mi derecho interno, sino que a facilitar las condiciones para que estas instituciones subsistan. Perfecto. Yo tengo que ir a la pausa porque debemos pausa y yo quiero escuchar a Migdonia Yestas lo que se puede proponer desde el Observatorio de la Violencia de la Máxima Casa de Estudios para mejorar esta administración de las cárceles en Honduras y que vuelva la gobernabilidad. Vamos a la pausa. Bien, seguimos con el frente a frente esta mañana. Estamos en vía comunicación telefónica con el abogado Manfredo Ruiz. Abogado, usted quiere plantear algo aquí en el frente a frente porque usted es el defensor de uno de los extraditables que está guardando prisión, tengo entendido, en estos momentos. Abogado Manfredo. Sí, muchas gracias, licenciado Matute, licenciada abogada Glenda Ayala, y a los militares que se encuentran ahí, que en este momento pues se me escapan los nombres, y a las otras personas pues que acompañan en el set. Verdaderamente yo quiero aportar más que todo que analicemos el artículo 86 constitucional, que establece que las cárceles deben de estar separados los que están condenados con las personas que están procesadas. Y verdaderamente me gustó el argumento de la abogada Glenda Ayala en un momento que establecía la ingobernabilidad en los centros penales y establecía verdaderamente que las órdenes judiciales se cumplen y deben de ser recurridas, no deben de ponerse en cuenta, tomarse, como les digo, en duda. Sin embargo, al señor José Rafael Sosa Méndez ha venido un montón de resoluciones por parte de la juez de extradición y de parte de la sala de lo penal, en donde les ha ordenado al Instituto Nacional Penitenciario que cumplieran con lo que les está enviando en sus resoluciones y se les ha puesto en duda. Yo entiendo verdaderamente que debe de ser enérgico el Instituto Nacional Penitenciario, pero hasta cierto grado, porque todas las personas, aún condenadas, tienen derechos. Incluso lo que decía el abogado Duarte, que le envió un mensaje a usted, licenciado Matute, le envió un mensaje diciéndole que nosotros, después de 2 horas y media de estar permaneciendo bajo el sol, ahí donde estaban, donde se miran todas esas personas recibiendo a sus familiares, mire, una violación de garantías, una violación de personas que se les hace a todos. Mire, ahí se les saca la comida en bolsa a las personas, se les vacía la comida. Ahí, miren, nosotros esperamos, allí donde están las tomas, ahí nosotros esperamos bajo el sol para que nos vengan a hacer la prueba de COVID para poder entrar, y entramos nosotros 5 minutos para poder hablar, 10 minutos lo más que nosotros podemos participar, hablar con nuestros representados y en la presencia de 2 militares, ni siquiera podemos hablar solos. Esas cuestiones suceden, nosotros las denunciamos al Colegio de Abogados, también el Colegio de Abogados se inmuta a decir nada, a decir algo sobre o pronunciarse sobre todas estas violaciones. Nosotros a los únicos organismos que acudimos es al Comisionado Nacional de Derechos Humanos y a CONAPRED. Perfecto. Abogado, solo, usted es defensor de José Rafael Sosa Méndez, correcto, que ha sido solicitado en extradición, ¿verdad? Sí, yo le envié ahí una foto de la persona, de uno de los fallecidos, está el señor Sergio Pineda. Y si usted se fija... ¿Y ustedes tienen temor? ¿Cuál es el temor que tienen ustedes, abogado Manfredo? Si usted se fija, ahí dice que todo es en virtud, dele más arribita, va a mirar que dice todo es en virtud para garantizarle la seguridad a estas 2 personas, y ya está muerto. Bueno, gracias, abogado. Sergio Pineda ya está muerto, entonces nosotros pedimos que trasladen al señor José Rafael Sosa al primer batallón de infantería, que es donde están todos los extraditables. Ok, perfecto. Perfecto, ya, gracias, abogado Manfredo Ruiz, porque estamos con el tiempo apretado y tengo que ir a otra pausa, porque quiero escuchar también ya en la parte final a la licenciada Migdonia. Estamos a la pausa.
Bien, quiero escuchar a la licenciada Migdonia Yestas, que desde el punto de vista del Observatorio de la Violencia, la máxima casa de estudios, ¿qué se puede hacer para volver gobernables las cárceles en Honduras? En principio hay que recordar que la cárcel es más perjudicial si no reinserta, si no rehabilita, porque se vuelve una escuela de crimen. Y hay tres cosas importantes que como observatorio y como sociedad podemos hacer. Primero, cumplir el artículo 5 de la ley penitenciaria, que eso es importante, que establece que está encaminada a fomentar la prevención de reincidencia, a fomentar el respeto a la ley y a la convivencia social que ya se ha establecido aquí. Fortalecer la academia penitenciaria para que en un momento determinado regrese el instituto penitenciario a administrar los centros. Luego, también un tema importante, si decimos que las cárceles están llenas de pobres que no tienen quien las defienda y que no pueden pagar un abogado, entonces fortalecer o aumentar los defensores públicos. Hay una disminución del 3% según nuestros estudios que hicimos con WOLA, con la Fundación Mirna Mac y con el UDOP de El Salvador, que está publicado, que pueden accesar a él. Luego, un tema que se ha discutido aquí, la clasificación de los privados de libertad de acuerdo a perfiles. Eso es importante, y lo otro es la obligación del acceso a la justicia de los privados de libertad. Son recomendaciones que no solo como observatorio, sino que como organismos internacionales han establecido al Estado de Honduras. Se puede rescatar entonces. Sí, claro. Los privados de libertad son personas y eso no hay que desenfocarlo, que son personas que tienen derechos y que el Estado ha tomado para sí la libertad de movimiento de esas personas porque cometieron un delito y eso es indiscutible y que van a pagar por ese delito. Perfecto. Pero significa que cuando salgan no es a que los maten, no es a que los vean como escorias, sino como personas que tienen que regresar a su seno, a su hogar, y que el Estado debe darles esa oportunidad de empleo, de acceso a todos los servicios que el Estado provee para toda la población en general. Perfecto. Son personas, no hay que olvidarlo. Perfecto, ya estamos sobre tiempo, ya solo nos quedan 3 minutos, le puede dar 1 minuto cada uno para que se despidan, por favor. Vamos a comenzar con las damas, ¿les parece? Delma. Bueno, yo solo quiero agregarle que es cierto que los privados de libertad tienen deberes, pero ¿cómo usted va a cumplir con esos deberes que tiene como privado de libertad si en el centro penal hay una epidemia de chinches? Y yo tengo llamadas de todo tipo, de los que dice él, de 18, de meses, como que no se deja, de paisas, de todo, de familiares donde me están diciendo, mi hijo está muriendo de estar con calenturas, de picadas, de chinches, no hay agua, no hay medicamentos, bajan al hospitalito y los medicamentos no hay. Entonces, ¿cómo puede hablarme usted que a veces el privado de libertad, cómo le hacemos entrar al privado de libertad en la cabeza de que él tiene que cumplir con esos deberes si no se los están cumpliendo a ellos con los deberes que tiene el INP sobre ellos? Entonces, es un bien ejemplo nada más que le estoy dando. Están hablando de que ingresan armas a los centros penales. Nosotros como familiares no somos los que ingresamos las armas, se lo puedo decir, soy la persona que tengo mucho cuidado y se los advierto y oriento a todos los familiares de los privados de libertad. Y cuando alguien me dice, doña Delma, por favor, lléveme esta bolsita que yo no puedo, mire, la reviso y la reviso, yo soy la persona, una de las personas que no permito que ingrese nada malo al centro penal y no lo voy a permitir. Incluso en el módulo que está en mi privado de libertad, yo soy de las personas que llego y reprendo, y cuando algo no está bien les digo, por favor, sí, no lo hagan. Entonces, no entiendo por qué me vienen a decir, ¿verdad?, de que yo estoy coludida con alguna estructura criminal, de que yo solo estoy trabajando para ellos, cuando no es cierto. A veces no se mira mi trabajo, a veces yo hago un trabajo hormiguita y lo hago sin estarlo contando ni comunicando a la gente. Estoy en la mesa penitenciaria, estoy en la Junta Local LGTB, estoy en la Junta Local de la Mujer, estoy participando en tantas cosas que a veces ni me da tiempo para estar pensando en hacer alguna cosa mala con alguna estructura, ¿verdad? 30 segundos, abogada, por favor, por el tiempo. Sí, como Estado estamos sumamente preocupadas por la situación. Las muertes bajo custodia es un tema que nos preocupa, ¿verdad? Sabemos que el Estado de Honduras adoptó la intervención en donde le atribuye a Fusina esas competencias,
Y nosotros como instituciones de derechos humanos lo que queremos es buscar soluciones, sentarnos en una mesa de diálogo para buscar soluciones, para que las resoluciones judiciales no se discutan, se cumplan, y si no se está de acuerdo se recurran en los términos que establece la ley. Eso no implica la violación al derecho de la defensa que también tienen las instituciones. Perfecto. Y otro aspecto importantísimo es retomar la finalidad de la pena y de las medidas privativas de libertad. La finalidad de la pena es defender a la sociedad de los hechos cometidos por la persona, Perfecto. pero no eliminar a las personas, ¿verdad? Gracias, abogado. Gracias por el tiempo, 30 segundos, por favor. Bueno, únicamente reiterar que nuestro compromiso es evitar que se cometan delitos, y esto incluye los centros penales. Sabemos que estas organizaciones criminales hay que separarlas del resto de la población penitenciaria, pero nosotros sí estamos enfocados en evitar que este 15% que incluyen estas organizaciones de maras y pandillas y los otros grupos que mencioné sigan cometiendo delitos desde las cárceles, y eso incluye también salvarle la vida a ellos mismos. Perfecto, 30 segundos, general. Este es un tema de Estado, no es un tema de las Fuerzas Armadas, no es un tema de la abogada Glenda Ayala, no es un tema de Delma. Entonces, todos los que podamos contribuir debemos de querer alcanzar el objetivo. Todos debemos de contribuir de la mejor forma y en el entendido que en la responsabilidad que se le dio a las Fuerzas Armadas está haciendo su mejor esfuerzo. Gracias, muy amable, general. Gracias por la participación de cada uno de ustedes. Gracias a usted, amigo televidente, por su fiel sintonía. En nombre del licenciado Renato Álvarez, director del foro de televisión más importante de discusión en Honduras, Frente a Frente. Gracias por su fiel sintonía. El próximo lunes ya estará aquí don Renato Álvarez para dirigir este Frente a Frente. Que pase usted un feliz día.